estamos trabajando entonces con rotación. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos el otro día, que era la definición, el teorema de que lo que importa es el ángulo, no cuál semirrecta, y va a cada uno como dato para la rotación. Después teníamos que cualquier rotación se puede descomponer en dos axiales, y hasta ahí habíamos llegado, que hoy vamos a agregar qué pasa cuando componemos dos axiales y por qué el resultado me da bien también una rotación, porque hay alguna pequeña cuestión con suma de ángulos que, si recuerdan, no eran las cosas tan directas cuando sumábamos ángulos nos podían pasar cosas raras, como que el ángulo suma fuera más chico que los sumandos y ese tipo de cosas. Entonces, como las rotaciones trabajan con ángulos y cuando componemos rotaciones encontramos que tenemos que sumar los ángulos, entonces algunas cuestiones un poquito complicadas que tenían la suma de ángulos las hereda la rotación, ¿no? Entonces, bueno, como transformación rígida definimos a la rotación como la única transformación que manda una semirrecta A de origen O y uno de los semiplanos, la manda a una semirrecta con el mismo origen, ¿sí? Y el semiplano alfa prima, de manera que estos dos pares sean del mismo signo, o sea que estamos pidiendo que preserva orientación. Así que la semirrecta A se transforma en otra semirrecta con el mismo origen, por lo tanto O es punto fijo y O es punto fijo, excepto en un caso muy particular, que es que el ángulo AA' sea el ángulo nulo. En ese caso es que nuestra rotación es la identidad, ¿sí? O sea que la identidad pertenece al conjunto de todas las rotaciones posibles, y eso nos va a permitir pensar en ver si dentro de las rotaciones hay estructura de grupo o no, como hicimos con las traslaciones y con las cosas. Y bueno, eso va un poquito más adelante, pero cualquier rotación tiene un único punto fijo, con la excepción de que se trate de la identidad. El otro caso particular que hay con rotación también es cuando el ángulo AA' es congruente con dos rectos. O sea que lo que estaría pasando es que la semirrecta A se transforma en otra con el mismo origen, pero que es su opuesta. Entonces, esa transformación ya la vimos como simetría central. Entonces, pasa que también la simetría central conviene pensarla como una rotación. Acá quise hacer una G y me salió más una F. Grupo de las rotaciones, digamos, ¿no? Vamos a poner con las rotaciones de centro en O. Así me quedo más contenta. Bueno, por definición preserva la orientación, ¿sí? Pero lo que podemos ver es que está bien, si uno quisiera definirla en vez de con semirrecta semiplano, mostrando este ángulo, este semiplano alfa,
es el semiplano de borde A que no contiene a A', y se transforma en el semiplano de borde A', que sí contiene a A. De esa manera nos aseguramos de que los pares A alfa y A' alfa prima tengan ambos el mismo signo. ¿Y qué pasa? Otra cosa que casi siempre hacemos en las transformaciones y que no lo habíamos visto la vez pasada es si hay o no rectas dobles. Cuando uno tiene una rotación general donde el ángulo AA' no es ninguno de los dos casos raros, que son el nulo y el llano, ¿sí? Cuando uno tiene una rotación propiamente dicha, nunca hay rectas dobles, porque el único punto fijo es O. Pero en el caso de que nuestra rotación sea la identidad, cualquier recta es doble, sea la que sea, y si nuestra rotación es la simetría central, ya habíamos visto que cualquier recta que contenga al centro O de simetría era doble. Entonces podríamos hacer una afirmación general de que una rotación propiamente dicha no deja rectas dobles. Los casos particulares de rotación, que son la identidad y la simetría central, sí dejan rectas dobles. Pasemos entonces a mirar la cuestión esta del teorema del ángulo de rotación, que en realidad, fíjense que acá lo llamamos tita, con tita congruente a A', donde A' es la imagen de A por la rotación. Si tomamos B', que sea la imagen de otra semirecta B del mismo origen O, por la misma rotación, lo que tenemos que probar es que el ángulo BB' y el ángulo AA' son congruentes, y entonces la necesidad del dato de la rotación es el ángulo tita, que puede estar suelto respecto del centro de la rotación que yo estoy buscando. O sea, muchas veces van a ver algunos de los ejercicios en que los datos se les dan así, sea una rotación de centro O y se les dibuja el ángulo tita por cualquier lado. Lo que sí es importante para la definición de rotación es que este ángulo es un ángulo orientado. Cuando yo lo escribo así, BB', por supuesto que este ángulo es congruente con el B'B, ¿sí? Porque como conjuntos son el mismo ángulo, pero como ángulos no tienen el mismo sentido. Entonces acá en rotación es importante tener en cuenta el sentido del ángulo, porque justamente para nombrar la rotación inversa de geotita va a ser otra rotación de centro O, pero con el ángulo B'B, si quieren, o A', que es el opuesto del ángulo tita. Entonces, para esta parte del trabajo con ángulos, es importante avisar que para la rotación estamos trabajando con ángulos orientados, porque justamente el mismo ángulo me da lugar a dos rotaciones distintas, una que va de A hacia A' y la otra que va de A' hacia A, y no son la misma transformación rígida. Entonces es importante tener en cuenta que los ángulos vienen orientados. Entonces, lo que teníamos era que A se transforma en A' por la rotación, ¿no? Y B se transforma en B' por la rotación. Ahora, ¿estamos seguros de que este ángulo también vale tita? ¿Qué es
¿cuáles son los ángulos que sí sabemos son congruentes acá? A se transforma en A' y B se transforma en B'. Entonces, este ángulo que forman A con B va a ser congruente con el A', B', porque este se transforma en este y este se transforma en este. Entonces, si a este lo llamo alfa por un ratito, le pido prestado el nombre a los semiplanos, fíjense que acá tengo alfa y acá tengo alfa. Pero lo que yo tengo que mostrar es mezclando que beta y beta prima y A y A' son congruentes, donde este es original y este es imagen de este. Este es el original y este es imagen del primero. Entonces, esto lo sé seguro porque A' es imagen de A y A' es imagen de A y B' es imagen de B. Entonces, esta congruencia la tengo asegurada por la rotación. Pero esta congruencia no la tengo asegurada porque estoy mezclando el original con su imagen, ¿sí? Por eso es que es necesario hacer la demostración que estamos mirando acá. Vamos a la siguiente diapo y vuelvo a dibujar. Tenemos A que se transforma en A' y tenemos B que se transforma en B'. Entonces, lo que hago es buscar la bisectriz entre uno que tenga prima y uno que no tenga prima. No sé cómo lo hice la otra vez, pero bueno, es la bisectriz. Para este dibujo de este caso, ay, no cambié la hoja, perdón. Ahí tenemos, A se transforma en A', B se transforma en B', y busco entonces la bisectriz que para el caso en que yo tomé coincide la bisectriz de A' con la de BA', la de AB' con la de A'B, pero si B lo hubiera dibujado por otro lado no pasa eso en el dibujo. O sea, fíjense, si esta es A y dibujo a B por acá, por ejemplo, ¿sí? B' vendría a parar acá. Entonces, también, sí, también funciona que la bisectriz esta resulta bisectriz de los dos, ¿está bien? Lo cual voy a usar en la demostración, así que mejor que siga siendo cierto. Bueno, entonces tenemos N bisectriz de el ángulo BA'. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas sé yo de Sn? Que la imagen de B es A' y recíprocamente la de A' es B, porque la simetría axial es involutiva. Entonces, si la aplico dos veces, si B va a A' va a B. Bien, entonces vamos a mirar ahora qué pasa cuando hago Sn de A. Por un ratito la voy a llamar A1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si hago Sn de AB? O sea, de este ángulo que en algún momento llamé alfa, ¿sí? Tita es este, el de la rotación es ese. Lo voy a
sacar. Bueno, entonces miremos dónde va SN de AB. A dijimos que iba a A1 y B dijimos que iba a A'. Este A1, A' tiene que ser congruente entonces con el ángulo AB por la simetría axial. Pero AB era congruente con A'B' por la rotación. Entonces, acá tengo la siguiente cadena de congruencias. Congruente, bueno, el congruente me está saliendo mal porque no levanto el lápiz. 1, 2, 3, 1, 2, 3 con A'B'. Entonces, por transitividad me queda que A1, A' es congruente con A'B'. Solo que están orientados de distinta manera porque este viene de una simetría, de ser la imagen de AB por una simetría axial que cambia la orientación, y este viene de ser congruente con AB por una rotación que que sí preserva orientación, no cambia la orientación. Entonces, para que sean congruentes pero de igual sentido, lo que voy a hacer es cambiar esta. O sea, acá provoco un cambio de orientación en el ángulo. Entonces acá tengo dos ángulos que son congruentes y del mismo sentido, y que además comparten la semirrecta A', esta. Entonces, A1 lo que le está pasando es que forma con A' un ángulo congruente con el que forma A'B', pero está incluido o incluye. Por lo tanto, ahí funciona el 7b, ¿sí? O sea que acá tenemos la congruencia de los ángulos y la cuestión de los sectores angulares. A', sector angular, está contenido o contiene a A'B'. Por lo tanto, A1 y B' son la misma recta, y ahí tenemos entonces la tesis, que era que estos ángulos son congruentes, porque A' sería congruente por Sn con A'A1, que si lo doy vuelta es congruente con Bb', ¿sí? Bien. Entonces, como nos pasó con las traslaciones, ahí abrí una hoja más, para caracterizar a la rotación de centro O y ángulo θ, este θ puede venir manifestado de muchas maneras, por A', por Bb', por NN', ¿está bien? Pero es como que lo que necesito es el dato de la magnitud del ángulo más que el ángulo en sí, porque todos los ángulos congruentes e igualmente orientados me van a servir como representante bueno para la rotación. Lo que sí no puedo dejar librado al azar, porque siempre es el único punto fijo que queda en la rotación, es el centro, ¿sí? Entonces,
van a ver que en cuestión de notación, por ahí las rotaciones terminan siendo las más ambiguas de las formas de anotar las transformaciones rígidas, porque muchas veces, por ejemplo, anotamos así, GO y 60 grados, como diciendo que lo que quiero es rotar un ángulo de 60 grados, que a veces lo ponemos con la notación de radianes, entonces este sería GO pi sobre 3, ¿no? Entonces termina siendo que las rotaciones las escribimos marcando bien el centro y dando el ángulo que no necesariamente me está dando el dato de una semirrecta con la otra, con su imagen, ¿sí? Bueno, el siguiente teorema también lo vimos el lunes, y es que si me dan la rotación GO θ, y lo que sé es que la recta A se transforma en A' por esta rotación, entonces puedo acomodar dos rectas, una que contiene a A y otra que pasa por la bisectriz. Uy, me salió muy fea esa bisectriz. Y otra que pasa por la bisectriz del ángulo AA', y si yo hago SA seguida de SB, esto me da GO θ. Bien, ¿cómo es la demostración? Lo primero que podemos hacer es ver lo de la orientación. Como dos axiales, la composición de dos axiales preserva, porque cada una de ellas no preserva, entonces la parte del semiplano la tenemos asegurada, del par en el semiplano, viene fácil y cantado de que la composición de estas dos axiales me da que preserva orientación, lo cual viene muy bien porque la rotación preserva orientación. Y lo otro que vamos a hacer es seguir a la semirrecta A por esta composición. Entonces vemos que lo primero que le pasa es que se queda quieta. Entonces, cuando hago SA de A me da A, y ahora que le aplico SB de A, como veis la bisectriz, esto va a parar a A'. Entonces, tanto la rotación como la composición de axiales me mandan A en A' y preservan orientación. Así que apelo al axioma 9, que me habla de la unicidad de la transformación rígida que me lleva un par semirrecta semiplano en el otro, y puedo entonces asegurar la tesis, que es que la rotación es igual a la composición de esas dos axiales. Bueno, este teorema tiene un recíproco, pero ese recíproco trae alguna vueltita, porque miremos qué pasa miremos qué pasa cuando dos rectas se cortan, ¿sí? En general vemos que se forma un ángulo acá, otro ángulo acá, otro ángulo acá y otro ángulo acá, ¿sí? Donde si esta la llamo A porque tiene A y A' y esta la llamo a B, se forman con las cuatro semirrectas involucradas cuatro ángulos que, si tengo en cuenta que el primer lado tiene que estar sobre la recta A y el segundo lado tiene que estar sobre la recta B, vamos a llamar a las semirrectas así. Entonces tengo el ángulo AB y el no A, no B, congruentes y opuestos por el vértice, y además con el mismo sentido, ¿no?
Este lo recorro para allá, este lo recorro para allá. ¿De acuerdo? Entonces, pero hay otros dos ángulos, que son el A no B, que también tiene su primer lado sobre la recta A y su segundo lado sobre la recta B, pero que es obtuso. Y es congruente, por suerte, con su opuesto por el vértice, que es el NOA B. Entonces, estos son congruentes entre sí y están cruzados. Y estos son congruentes entre sí y están cruzados. Entonces, no son, pero entre un par y el otro par no son congruentes, son suplementarios. Entonces, fíjense que en el teorema anterior lo que veíamos era que la rotación la desarmábamos en dos axiales, donde la segunda axial la poníamos en la bisectriz del ángulo, y eso me permitía ver que, dado el ángulo de rotación, necesitan las rectas que estoy buscando están a la mitad del ángulo de rotación, y eso no me trajo conflictos porque siempre me quedo mirando la mitad ahí. Pero ¿qué pasa con la mitad del ángulo obtuso? Que también forman las dos rectas. Bueno, tenemos entonces acá un temita que, si uno piensa el recíproco del que está viendo antes, lo que necesita ver es que cuando se cortan dos rectas, el ángulo de la rotación va a ser el doble del ángulo de la recta. Pero ¿de cuál ángulo? ¿De este o de este? ¿A alguno se le ocurre alguna posibilidad? ¿Ven que tenemos un problema? ¿Están contestando algo, Marce? En el chat. No, nada, Marta. Bueno, acá lo que estoy tratando de mostrarles es que la idea sería que el doble del ángulo que forman estas dos rectas me va a servir como ángulo de rotación. Pero, ¿cuál de los dos ángulos que se forman entre las rectas es el que tengo que agarrar para mostrar esto? Lo bueno es que, fíjense que estos ángulos, el agudo y el obtuso, están... acá está el tema de que, fíjense que no son congruentes, pero sí están diferentemente orientados, ¿sí? O sea, el agudo está en sentido contrario a las agujas del reloj y el obtuso está en sentido de las agujas del reloj. Pasemos al siguiente dibujito, teorema, donde se resuelve este grave problema, porque resulta que cuando dos rectas A y B se están cortando, en general se elige, para decir el ángulo entre las rectas, el menor de los dos ángulos posibles, ¿sí? Pero resulta que si yo tomo el ángulo, me equivoqué, con el primer lado en la recta A y el segundo lado en la recta B, y hago lo mismo y el primer lado en la recta A y el segundo lado en la recta B,
el obtuso y el agudo me quedan con distintos signos. Lo bueno es que el doble de cada uno de estos ángulos sí son iguales. Y eso es lo que tenemos que mirar. Cuando duplicamos cada uno de los ángulos orientados determinados por ellas, con el primer lado en A y el segundo en B, primer lado en A y el segundo en B, el doble de cualquiera de estos ángulos van a ser congruentes y del mismo signo. Entonces, fíjense, ¿cómo hacemos para duplicar el ángulo agudo? Usamos a la recta B como eje de simetría y encontramos acá A', ¿sí? A', ay, perdón, no te pasé la hoja. Encontramos, entonces, tenemos el ángulo AB, tomamos B como eje de simetría y hacemos la imagen de A por B, ¿sí? Entonces, acá me conseguí un ángulo que es el doble del original, ¿sí? Pero la imagen de esta semirrecta, es simplemente esta, ¿no? Y las imágenes de las semirrectas que están en B quedan fijas porque B es eje de simetría. Entonces, fíjense que el doble de este ángulo viene a estar acá. Pero el doble de este ángulo viene a estar acá, porque este ángulo y este son congruentes. Entonces, el doble de este ángulo es el mismo que el doble de este ángulo. ¿Se ve? Porque ambos tienen por imagen el ángulo A'. O sea, dos veces el AB me da el A', y dos veces el A no B me da el A'. A pesar de que los ángulos AB y A no B son suplementarios, por lo tanto no son congruentes a menos que sean rectos, sus dobles sí son congruentes. Y eso entonces nos arregla la vida para el siguiente teorema, que entonces cuando nos dan como dato las dos rectas, el resultado de componer dos axiales me da una rotación cuyo ángulo es el doble. No importa lo que importa es que tome el primer lado del ángulo en la recta A y el segundo lado del ángulo en la recta B, porque el doble de este ángulo va a coincidir con el doble de este ángulo. ¿Ven? ¿Ven que esto se refleja en este? Y este se refleja en este. Entonces, este resulta ser el doble del ángulo chiquito, y cuando miro el ángulo grande y lo pongo dos veces, termino en el mismo lugar. Entonces está todo arreglado para que cuando compongo dos axiales secantes, el resultado me da una rotación cuyo ángulo es el doble del que forman las dos rectas, siempre teniendo en cuenta el sentido de la composición. Como primero estoy componiendo respecto de la simetría axial A, el ángulo tiene que estar el primer lado en la recta A y el segundo lado en la recta B, porque está segundo en el orden de composición. Bien, creo que esto era todo, sí.
O sea que lo único que agregué respecto de la clase del lunes pasado es simplemente que la recíproca es cierta, pero lo que pasa con el doble de un ángulo, o sea, un ángulo doble tiene dos mitades. Entonces, hay dos ángulos que sumados me dan ese ángulo doble. Por lo tanto, funciona bien y encima esos ángulos son suplementarios. Entonces funciona bien tanto que una rotación se puede descomponer en axiales, como que una axial, la composición de dos axiales me da una rotación. Si quieren googlear, esto creo que se conoce como la identidad de Chasles. Lo estoy escribiendo en la tablet. Acá lo puedo poner también acá. Y pueden googlearlo por ahí, que por ahí les resulta interesante, porque está conectado también con las raíces enésimas de la unidad en los complejos, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando sacamos la raíz enésima de la unidad, la raíz cuadrada de la unidad nos da dos resultados? Porque si el que da una vuelta entera y el que da dos vueltas también funcionan, ¿no? Entonces, bueno, por suerte que funciona bien, porque entonces las rotaciones las podemos desarmar en composición de axiales, y si nos dan una rotación, podemos descomponer en axiales, y si nos dan la composición de dos axiales, podemos pensar en que tenemos